Buenas tardes muchachos, ¿cómo vamos? Bueno, la clase pasada finalizamos entonces ya con todas las prácticas de las compuertas digitales y pues ya eso nos da pie para que ya comencemos a montar lo que es el procesador. ¿Listo? Entonces, acá en la imagen vemos un diagrama de bloques de lo que sería el procesador que vamos a construir. ¿Listo? Entonces, ese procesador tiene una serie de módulos, los cuales vamos a ver uno por uno en detalle. Y como les había comentado, pues vamos a construir uno por uno y vamos a poder entender bit por bit, desde lo más básico, cómo funciona cada uno de esos módulos y poder entender 100% el funcionamiento del procesador. ¿Listo? A ese nivel de detalle lo vamos a lograr. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que empezar por partes, ¿no? Como todo en la vida, con calmita y con paciencia, muchachos. Entonces, bueno, como ya vimos las compuertas y alcanzamos a hablar, que los primeros circuitos integrados que se hicieron fueron los sumadores, entonces nos vamos a centrar en este recuadro que vemos acá en rojo, donde tiene tres bloques, ¿listo? Un bloque de esos, ¿cuál es? El sumador, restador, ¿sí? Los procesadores hoy día tienen un tema que se llama la ALU, ¿no? La Arithmetic Logic Unit. Nosotros no vamos a tener como tal una ALU. Una ALU tiene varias operaciones. Tiene operaciones de suma, tiene operaciones de resta, tiene operaciones de complemento o negación, tiene también operaciones entre bits como operaciones, digamos, de OR, tiene algunas operaciones para hacer incrementos o para hacer decrementos. Entonces, digamos que son varias operaciones, pero si las hacemos con circuitos como hemos visto hasta el momento con compuertas, pues eso ya es una tarea difícil, ¿sí? Sin embargo, vamos a explicar cómo funciona porque ese es por el primer módulo que vamos a arrancar. La ALU, como es un sumador, pues va a necesitar dos argumentos, ¿cierto? Dos datos de entrada. Un dato de entrada va a venir del registro acumulador, luego vamos a ver ese registro qué es, para qué sirve y sus detalles, pero en este momento vamos simplemente a decir que de aquí va a venir el primer operador, ¿listo? Digamos la primera cifra que vamos a sumar. Y del registro B, que es otro registro que vamos a implementar, va a venir el otro operador. Y vamos a tener nosotros de esta operación de suma, vamos a tener un resultado, el cual va a salir por acá. Ese resultado lo vamos a llevar hacia el bus de datos. ¿Para qué? Pues para utilizarlo, ese dato en alguna parte del programa, o simplemente para llevarlo aquí al registro de salida y mostrarlo aquí como el resultado de esa operación. ¿Listo? Entonces, la ALU pues siempre va a tener dos argumentos, dos datos de entrada, por decirlo de alguna manera, y su resultado pues se va a utilizar en alguna parte del procesador. Entonces, de momento no vamos a decir más, vamos a proceder a mirar qué es una ALU. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, la Arithmetic Logic Unit simplemente es un circuito, también el cual está hecho con lógica combinacional, como la que acabamos de ver, con las famosas compuertas. Tiene dos operandos, ¿listo? Operando 1 y el operando 2. Este n, ¿qué significa? El número de bits, porque hay ALUs de un bit, de 2, de 4, de 8, de 16, de 32, de 64 bits. ¿Listo? Como nosotros queremos construir un procesador de cero y lo vamos a construir con circuitos básicos y elementales, nosotros necesitamos que sea un circuito pequeño, ¿sí? Que no nos ocupe tantos protoboards y tanto espacio, porque digamos que la tarea se convierte realmente en una tarea titánica y muy complicada de hacer, ¿sí? Entonces nosotros no, tampoco vamos a comenzar con un circuito tan básico, ¿no? No vamos a hacer de un bit ni de 4 bits. Vamos a utilizar 8 bits, ¿listo? Vamos a utilizar 8 bits para construir nuestra ALU. Listo. La ALU tiene, como ustedes se dan cuenta acá, unas entradas y unas salidas, ¿listo? ¿Cómo funciona cada una? Entonces vamos a mirar en detalle. Yo voy a tener un operando que va a ser en este caso de 8 bits. O sea, que mi ALU va a tener una entrada, un dato que va a entrar por acá. Ese dato va a estar compuesto por 8 bits, ¿listo?
Y por este lado me va a ingresar otro dato que ya vimos que venía de un registro del procesador que se llama el registro B, el cual va a tener otros 8 bits. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con eso? Él simplemente va a ejecutar una operación. ¿Qué operación va a ejecutar? Eso depende de esto que se llama el código de operación o que se resume en la bibliografía como el opcode, ¿sí? Entonces, este código de operación simplemente lo que me va a decir es, venga, yo voy a utilizar voy a hacer una suma, voy a hacer una resta, voy a hacer un complemento de la señal de entrada, o esa señal de entrada la voy a incrementar en 1, o la voy a decrementar en 1, o voy a hacer una rotación, ¿sí? Un shift, una rotación o a la derecha, right, o a la izquierda, left. ¿Listo? Entonces, son, digamos, operaciones que se hacen. También él puede coger los 2 bits de entrada, perdón, las 2 palabras de entrada de 8 bits y hacer, por ejemplo, la operación lógica, la OR o la AND, ¿sí? De esos bits de entrada, uno por uno. Entonces, digamos que todas estas funciones, nosotros lo que hacemos es que mediante este opcode le vamos a decir cuál es la operación que va a ejecutar. La ALU simplemente toma los 2 datos de entrada y inmediatamente ella produce su salida, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que ya no necesita pulsos de reloj o señales que le digan en qué momento la haga. Simplemente ella recibe sus datos y de una vez automáticamente pasa por la circuitería y está aquí el resultado de salida. Este resultado de salida ya vimos que va hacia un bus de datos, ¿listo? Para que sea recogido por otro circuito que lo necesite digamos, la operación que se va, o la tarea o la instrucción que se va a ejecutar con el procesador. Este n que vimos acá, pues ya sabemos que es 8. Y la ALU también tiene otras señales de salida que ustedes ven acá que se llaman estados, ¿sí? Esos estados también se conocen como flags o banderas. ¿Qué son esos estados? Vamos a dar unos ejemplos. Supongamos que yo hago esta suma de 8 bits y voy a tener un resultado que me exceda el número de bits que puedo tener. Pero ¿cómo se va a acceder? Ahorita vamos a mirar qué significa ese carry, ¿listo? Vamos a ver qué significa eso, que nos excedimos. Entonces dejémoslo ahí, ahorita les explico qué es. ¿Qué más estado puedo tener? Por ejemplo, si yo hago una resta y el resultado de esa resta me da 0, entonces acá puede haber un bit que se llame, digamos, Z, que se llame 0. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de esa operación fue 0. Y yo con este resultado puedo hacer tomar alguna decisión lógica dentro del funcionamiento del procesador o dentro del programa. ¿Listo? Lo mismo como les decía, este carry se conoce también como el overflow, ¿sí? Entonces significa que mi procesador, el resultado de esa operación ocupa más de 8 bits. Entonces, obviamente el resultado no va a caber acá en esta salida porque esta salida también es de 8 bits. Entonces, como el resultado que me dio ocupa más de los 8 bits, pues aquí simplemente me va a aparecer el bit O normalmente, que es como les digo, es el overflow. Y con ese bit nosotros pues vamos a poder tomar alguna decisión o nos vamos a dar cuenta de que la operación, el resultado pues no nos va a servir porque ya excedimos la capacidad de la ALU. ¿Listo? Entonces, ¿nosotros qué vamos a construir? Como les decía, no podemos pretender en este momento construir una ALU con todas estas operaciones porque va a ser demasiado complejo y demasiado tedioso para poderla cablear en un protoboard, ¿cierto? Recordemos que esto lo vamos a construir nosotros mismos. Entonces vamos a hacer una ALU sencilla porque lo que nos interesa es conocer en detalle cómo funciona el procesador. Entonces necesitamos que nuestros módulos sean sencillos para que podamos nosotros tener la claridad 100% y luego sí ya podemos nosotros aumentar la complejidad y colocarle más funciones. Una vez que nosotros tengamos la claridad de cómo es que funciona realmente el procesador. Listo, entonces la ALU que vamos a construir, por eso en el diagrama esquemático le coloqué únicamente sumador, restador. No sé si esa palabra restador exista, me la acabo de inventar. Podemos decirle que también es un diferenciador, ¿sí? Porque pues es la diferencia lo que va a hacer, pero bueno, dejémoslo como un sumador restador. Listo. Sencillo. Entonces vamos a hacer estas dos operaciones y esa va a ser la capacidad que va a tener nuestro ALU. ¿Listo? Va a poder sumar
y va a poder restar, que es lo que, como les digo, para nuestros efectos didácticos es lo que nos interesa. Entonces vamos a comenzar a hablar aquí también del tema del sumador, ¿sí? Entonces el sumador ya conocemos aquí que lo podemos hacer mediante una compuerta XOR, ¿cierto? Y una compuerta AND. Entonces, cuando estos dos bits son 1, ¿qué va a suceder? Que yo voy a obtener como respuesta 0 en mi bit y mi carry va a ser 1. O sea, el resultado acá de sumar 1 más 1, que es 2, va a ser 0 y 1. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos hacer sumadores de más bits. Como les dije, el objetivo nuestro es hacer un sumador de 8 bits. Entonces, ¿hasta cuánto podríamos sumar? Dependemos de nuestro famoso 2 a la n, ¿cierto? Entonces, con un solo bit, yo puedo sumar, voy a tener dos combinaciones y voy a poder sumar únicamente 0 o 1. Con 2 bits voy a poder tener 4 combinaciones. Con 3 bits vamos a tener 8. Con 4 bits vamos a tener 16 combinaciones. Con 5 bits vamos a tener 32. Con 6, 64. Perdón acá. Con 7, 128. Y con 8 vamos a tener hasta 256 posibles combinaciones. Esto significa que en decimal, en una suma, vamos a poder tener los valores desde el número 0 hasta el número 255. O sea que nosotros vamos a poder realizar operaciones que como máximo nos den 255. Si yo, por ejemplo, voy a sumar un número 180 más 180, pues me va a dar 360, que se me va a pasar de ese 255. Entonces, para eso se utiliza ese famoso bit de overflow en la ALU, para indicar que me excedí la capacidad de este registro de salida y pues que este resultado que yo voy a obtener en la ALU en ese momento va a ser un resultado incorrecto. ¿Listo? Para eso funciona, para que nosotros podamos controlar esos errores. Listo, entonces si yo voy a colocar acá 2 bits, ¿qué va a suceder? Pues yo puedo decir aquí sencillamente, listo, vamos a construir otro de estos para poder sumar 2 bits, ¿cierto? Entonces, simplemente yo colocaría aquí mi otra compuerta XOR y mi otra compuerta AND acá. Y fíjense lo que va a suceder. Supongamos que ese sería mi bit A sub 0 y B sub 0, ¿cierto? Y aquí obtengo un carry en la salida. Pero si yo aquí tengo un A sub 1 y un B sub 1, resulta que aquí voy a tener también la posibilidad de obtener otro carry en salida. Este que yo tengo aquí, esta otra salida que sería S sub 1, porque esta sería S sub 0, resulta que yo cómo manejo este carry, ¿sí? Si yo aquí voy a tener otro bit, por decir algo, 1 con 0, resulta que cuando yo hago esta suma, ¿cierto? De 1 con 1, pues me da 0 y llevo 1, véalo acá. Entonces, este 1, si lo sumo con este 1, me va a dar acá 0 y llevo 1. O sea, este carry que me está afectando aquí, tengo que buscar la forma de controlarlo acá. Entonces, este circuito no me da la opción de poder manejar ese carry que yo voy a tener de esta etapa anterior, ¿sí? Este sería, acá sería el C sub 1, porque este sería el C sub 0. Entonces, este C sub 0 debería ingresar acá. De alguna forma, yo lo debería poder manejar para tenerlo en cuenta, porque este carry viene de la suma del bit anterior, ¿sí ven? Y así sucesivamente, yo puedo tener aquí más números, ¿sí? Voy a inventarme acá cualquier cosa, pero simplemente para ver que voy a tener un bit, 2, 3, 4, 5, 6, y esos carries se me pueden ir viniendo hacia acá, y yo los debo ir teniendo en cuenta. Entonces, en la suma, digamos, de una etapa anterior, yo tengo que tener en cuenta ese carry para poder saber si me afecta o no el resultado de esa suma. ¿Listo? Entonces, como lo tenemos acá, con este circuito básico que para efectos de sumar un solo bit, pues me funciona porque tengo simplemente la salida más el carry de salida, ¿cierto? Pero si yo voy a conectar este con el de acá, ya no me sirve. Tengo que buscar la forma de que este carry de salida lo pueda tener acá en cuenta para ver si ese me va a afectar el resultado de la operación
y me va a afectar también esta otra salida. ¿Listo? Entonces, este circuito se llama medio sumador. Para poder tener en cuenta eso que les acabo de mostrar, entonces fue diseñado el sumador completo, ¿sí? Entonces ya este es un circuito diferente, ¿sí? Como se dan cuenta, pues tiene 3 compuertas más, el cual se llama un sumador completo. Esta primer partecita que vemos acá es idéntica al medio sumador. Vamos a tener una salida que sería S', que sería simplemente la suma entre A y B, ¿cierto? Entre ese bit. Y aquí vamos a tener un carry de entrada, ¿sí? Vamos a suponer que este bit que se ve acá proviene de una etapa anterior. Entonces, yo aquí lo voy a tener en cuenta. Entonces, para efectos del resultado de la operación, yo aquí tengo A más B, esta salida, se la tengo que sumar al carry que viene de la etapa anterior, ¿cierto? Miren, entonces viene de acá y aquí vuelvo y lo sumo para ahí sí obtener la salida real, ¿sí? Teniendo en cuenta este carry entrada. Ahora, ya tengo acá mi carry primo, que sería el de la suma entre A y B, pero luego yo tengo que saber, ¿sí? Si este C también me genera otro carry, ¿sí? Entonces, yo aquí ya tengo el carry inicial entre A y B. Listo. Pero necesito ver si entre A y C1 y C de entrada o el B, hay otro carry que me lo vaya a afectar este C, ¿cierto? Entonces, para eso yo ¿qué tomo? Tomo esta salida, ese prima, y hago la operación AND con esta compuerta y obtengo el C'', ¿sí? Que sería el otro carry que va a tener en cuenta el resultado entre A y B con el carry entrada, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a tener 2 posibles carries, ¿cierto? Entre A y B pueden ser que los dos valgan 1, pues aquí voy a tener el carry. Pero puede ser que no sea el caso. Puede ser que estas una valga 1 y la otra valga 0, o que ambas valgan 0 y no me va a generar ese carry, ¿cierto? Pero me va a afectar ese resultado. Entonces yo por eso vengo y tomo acá el resultado en la salida y hago la operación lógica AND con este carry para ver si me va afectando. Entonces, supongamos que acá una de las dos es 1. Entonces, el resultado de acá sería 1, que vendría aquí, y este carry lo voy a sumar acá. Entonces, si yo tengo aquí un 1 y acá tengo un 1, pues fijémonos que eso me va a generar, 1 con 1 me va a generar un carry acá, ¿cierto? O sea, aquí arriba no lo generó, pero aquí abajo sí. Entonces, yo aquí voy a tener o un 0 o un 1, ¿sí? O ambas 0, ¿no? Dependiendo. Lo que no puedo tener son 2 unos, ¿sí? No es posible que yo tenga 2 unos porque si estas 3 valen 1, pues al estas 2 ser 1, ya esta me va a valer 0 la salida, ¿cierto? Entonces, ya ahí no puedo tener que esta sea 1 y la otra sea 1. Y si alguna de las dos, si una de estas dos es 1, voy a tener aquí una salida 1 más este 1 de acá. Esta me va a dar 1, pero si una de estas dos es 1, pues ya esta de acá no me va a dar 1, sí, me va a dar 0. Entonces, yo puedo colocar o esta compuerta XOR que tengo acá, o solamente una compuerta OR, ¿sí? No necesitaría tener obligatoriamente una XOR. Podría solamente tener una operación OR. ¿Por qué? Porque en ningún momento estos dos van a poder valer 1, ¿sí? Entonces, o mi resultado aquí va a ser 0, 0, 0, 1 o 1, 0. ¿Listo? 1, 0. En ningún momento estos dos van a poder valer 1. ¿Eso qué significa? Pues que yo puedo colocar una compuerta OR acá en vez de esa XOR. Pero para efectos del montaje, pues montar una sola compuerta OR va a representar un circuito integrado nuevo, ¿sí? O sea, en vez de tener acá 2 circuitos integrados, que voy a tener un circuito integrado con estas 3 compuertas y otro circuito con estas 2, pues voy a necesitar un tercer circuito integrado para esta operación OR. Entonces, por eso se puede utilizar una operación XOR y el resultado pues va a ser lo mismo, ¿sí? Es como que, ¿por qué va a ser lo mismo? Porque esta opción nunca va a existir, ¿listo? Entonces, de esta forma, teniendo el sumador completo, yo puedo ya ahora sí obtener la salida
que sería la suma de estos dos bits más el carry. Y en el carry de salida voy a tener en cuenta el carry de los dos bits de entrada o el carry de esa primera suma con el carry que viene de la etapa anterior, ¿sí ven? Entonces aquí voy a obtener ese otro bit de carry, ¿listo? Entonces sería el carry salida y la salida como tal. Entonces este se llama el sumador completo, ¿listo? Ahora sí, si yo quiero tener sumadores de más bits, pues yo aquí voy a tener un A sub 0 con un B sub 0 y voy a colocarle aquí, supongamos que un C sub 0, ¿sí? Como es el primer bit, normalmente pues no va a llegar nada acá. Este va a valer 0. Sin embargo, pues yo puedo tener así. ¿Qué voy a hacer después? Pues resulta que acá voy a obtener mi salida, que se va a hacer C sub 0, ¿cierto? Entonces, ahora sí, yo puedo tomar este carry que tengo acá, que sería, y conectarlo al carry de entrada de la siguiente etapa, ¿sí? O sea, que voy a tener aquí un carry sub 1, pongámoslo así. Aquí voy a tener cuál es bit de entrada, el bit A sub 1 con el B sub 1. Y esta salida va a ser S sub 1. O sea, ya voy a tener ahí dos bits. Y este carry que tengo acá, lo puedo sacar y me lo llevo y lo conecto en donde? Acá, en el C sub 2, ¿sí? Este sería mi bit A sub 2 con B sub 2. Aquí vamos a tener S sub 2 y acá vamos a tener la misma situación. Voy a tener el C sub 3 y aquí sería A sub 3 con B sub 3. Entonces voy a tener ese sumador de 4 bits de A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3 con B sub 0, B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Esos son los que yo voy a sumar. ¿Listo? Aquí obtendría como resultado S sub 3 y un carry 4. ¿Listo? Que si yo fuera a conectar otra etapa, pues haría exactamente lo mismo. Tendría varias etapas. ¿Listo? Como ustedes se dan cuenta, aquí ya comienza a aumentar la complejidad. ¿Sí? Sin embargo, les voy a mostrar otro detallito que es bien importante para que lo tengamos en cuenta. Resulta que cuando yo hago esta suma, estos bits, tanto A sub 0 como B sub 0, A sub 1 con B sub 1, A sub 2 con B sub 2 y A sub 3 con B sub 3, se suman inmediatamente, ¿cierto? Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. Así, voy a colocar cualquier cosa, pero apenas llegan los datos A y B, ellos yo instantáneamente voy a obtener aquí los 4 resultados. ¿Listo? Ahí lo voy a tener los 4 resultados inmediatamente. No pensemos en que eso, si el circuito, si el ejercicio está bien o está mal, no nos importa. Nos importa es que apenas llegue el dato A y apenas llegue el dato B, inmediatamente yo voy a obtener S en la salida. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con los carries? Fíjense que para saber si hay un carry, este carry tiene que pasar por esta circuitería para obtener aquí el resultado de ese carry 1. Y luego él tiene que pasar acá, hacer todo este retardo de propagación por estas compuertas para poder llegar acá, luego continuar por acá, volver a pasar por todas estas compuertas para volver a mirar aquí el resultado en C3 y luego ese C3 tiene que pasar por acá hasta que finalmente llegue a C4, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que va a haber un tiempo de propagación entre compuertas hasta que este carry 0 llegue aquí al final. Entonces, digamos que a efectos prácticos, yo tengo mi valor S, pero el carry no lo voy a obtener inmediatamente. Ese carry lo voy a obtener es unos momentos después de que esta señal se me propague por todo el circuito, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un sumador así tan de esos pequeños de 4 bits, pues realmente el tiempo pues es insignificante, sí son algunos nanosegundos. Pero si estamos hablando de un sumador de 16, de 32 o de 64 bits, ahí ya la cosa va a cambiar, ¿sí? Porque tendría que tener cada, cada, cada sumador, supongamos que cada sumador de estos me va a obtener un tiempo, digamos, de, no sé, 20 nanosegundos. Pero si yo lo voy a multiplicar por 64, pues fijémonos que ya el tema se me convierte
ya la operación no es en nanosegundos, sino va a empezar a durar microsegundos, ¿sí? Y esos microsegundos ya me ralentizan el funcionamiento del procesador. Entonces hay una técnica que se llama el lock ahead, el cual, ¿qué me va a facilitar o para qué sirve? ¿Sí? ¿Para qué sirve este look ahead? Este look ahead lo que hace es lo siguiente, que va a tener en cuenta, mediante un artificio matemático, va a calcular los carry futuros para saber el carry de salida, ¿sí? O sea, el resultado final de si ese circuito cuando finalice tiene o no tiene carry, ¿sí? Y eso va a hacer que cuando yo haga la suma de mis n bits, vaya a obtener todos los resultados en simultáneo junto con el carry, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se logra esto, ¿sí? Póngale cuidado a esto que es hasta chévere, ¿listo? Entonces voy a tener A sub 0, B sub 0 y C sub 0, ¿sí? Voy a suponer que aquí tengo un carry que viene de una etapa anterior. Como les dije, puede que esto normalmente se toma como 0 porque pues si es el primer bit A sub 0, pues no debería traer un carry anterior, ¿listo? Sin embargo, vamos a definir aquí unas señales, mire. Esta señal que sería P sub 0, que sería la suma entre el A sub 0 y el B sub 0. ¿Listo? Y aquí vamos a definir también esta otra cifra que se llama G sub 0, que simplemente sería este carry de acá, A sub 0 y B sub 0. Entonces, yo puedo decir que el C1, ese carry de salida, es igual a ¿qué? Es igual a este dato que tengo acá, que sería G sub 0, ¿cierto? OR, que ya sabemos que acá pues la XOR se monta, pero realmente es una OR, porque es U solo uno de los dos puede valer 1. Y este dato, que sería P sub 0 con C sub 0, ¿sí? Ese sería este C sub 1. Y este C sub 2, que sería el carry de esta salida ya, de la siguiente etapa, sería igual a ¿quién? Pues a G1, que ya lo tengo allá, a G1, OR esta P sub 1 con C sub 1. Pero fijémonos que este C sub 1, yo ya lo tengo acá, véanlo acá. Sí, o sea, tengo C sub 1 como acá, este C sub 1, que sería una función de C sub 0. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo decir que este carry de salida, ¿sí? Que este C sub 2 va a ser igual al G sub, ¿a quién? C sub 2 va a ser igual al G sub 1 que tengo aquí, or esta función, que sería P sub 1, and, ¿cuál? C1. Pero es que C1 está acá, mire, C1 es esto. Entonces P1 and, nuevamente, G sub 0, or P sub 0 y C sub 0. Si yo saco esto, obtengo que C2 es igual a G sub 1, or esta con esta me va a dar P sub 1, G sub 0 y me va a dar OR, ahora P sub 1 con el de acá, que sería P sub 1, P sub 0 y C sub 0. Entonces, yo tengo como resultado C2, mi carry de salida, como una función de ¿quién? Mire, como una función de C sub 0, ¿ya? Entonces, si yo implemento un circuito como este, con un G1, con esta compuerta final de 3 entradas, voy a obtener inmediatamente este C sub 2 en el mismo pulso que voy a obtener yo acá, en el mismo momento en que voy a obtener la salida, ¿sí? Y esa es una ventaja grandísima. ¿Por qué? Porque yo ya puedo coger este C sub 2 y montar el otro bloque, digamos, el otro bloque de sumador donde voy a obtener acá un C2 de entrada y un C3 de salida, y puedo volver a hacer esta ecuación para ir obteniendo, digamos que C3 como una función de C sub 2 y C sub 2 como una función de C sub 1 y C sub 1 como una función de C sub 0, ¿sí? Entonces yo puedo propagar todo eso hasta el último bit.
supongamos que serían los 8 bits, entonces puedo obtener desde su sub 8 como una función ¿de quién? De ese sub 0, que va a ser una circuitería más compleja, claro, porque aquí voy a tener que empezar a agregar términos, perdón, y voy a obtener aquí una ecuación, digamos, algebraica bastante larga, ¿cierto? Pero para eso, gracias a Dios, se inventaron los circuitos integrados y la miniaturización. Entonces, pues, lo que se hace hoy día, y bueno, antes de pasar al siguiente detalle, es que el punto es que yo puedo obtener este C sub 8 en términos de C sub 0. Y yo puedo montar un circuito con varias compuertas para que cuando yo coloco en mi sumador A y B, en mi salida tenga automáticamente A, B y el carry, ¿sí? Y eso me va a permitir que ese carry se propague en un solo pulso o inmediatamente a lo que se hace en estas sumas al circuito y no tener que esperar a que pase etapa por etapa desde el bit número 1 hasta el bit número 64, ¿cierto? Entonces me va a reducir todos los tiempos, ¿vale? Entonces, este ya es un circuito comercial. Como les decía, gracias a Dios se inventaron la miniaturización. Entonces aquí tenemos un circuito integrado que es ¿cuál? Que es el circuito integrado 74LS283. Este circuito es un sumador completo de 4 bits. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los bits, mírenlos. A sub 1 con B sub 1, a sub 2 con B sub 2, a sub 3 con B sub 3 y a sub 4 con B sub 4. Esta partecita de acá es el sumador normal, ¿sí ven? Este pedacito son los sumadores normales. Pero luego yo voy a tener acá unas señales adicionales que son las que me van a ir llevando esos carries que les decía. Y finalmente acá en la cuarta etapa, fíjense que tenemos una compuerta con 1, 2, 3, 4, con 5 entradas, ¿sí? Con bastante circuitería. ¿Para qué? Para lograr obtener aquí el C4 al tiempo de la suma de cada uno de estos bits, ¿sí? Este sería mi resultado. Acá lo vemos como digamos su S1, S2, S3 y S4, ¿sí? Entonces, a lo que yo coloco acá el bit A y el bit B en mi entrada, inmediatamente voy a obtener los 4 bits junto con el de carry de una vez. ¿Por qué? Gracias a esa lógica que les acabo de mostrar, esas ecuaciones algebraicas que nos permiten hacer esta integración. Entonces ya nosotros no necesitamos hacer esto. Otra cosa que también les cuento es que pues nosotros podemos hacer los sumadores, como se dieron cuenta, con compuertas y por etapas, pero es algo dispendioso. Entonces, lo que debemos hacer es simplemente compramos este circuito 74 LS283 que tiene 4 sumadores completos internos, ¿sí? De 4 bits, tiene su línea de tierra y su VCC. Es un circuito de, como nos damos cuenta, 16 pines. Tiene como entradas a sub 1, a sub 2, a sub 3, no la veo por aquí, y a sub 4. 4 bits de entrada y los mismos los pines B. B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4. Y como salidas, pues tenemos sigma 1, sigma 2, sigma 3 y sigma 4 y un carry de salida. ¿Sí ven? Aquí tenemos el C4. También él tiene su C sub 0, ¿ve? Es como el carry de entrada. ¿Por qué? Porque estos circuitos pues se diseñan para ser parte de un circuito, de un sistema más grande. Entonces tienen en cuenta la entrada A, la entrada B, el carry de entrada y el carry de salida. Entonces yo puedo colocar este C sub 4 con el C sub 0 del siguiente, ¿sí? Y hacer un circuito sumador de ¿cuántos bits? De 8 bits. ¿Listo? Entonces, hasta acá el video de hoy. No sé qué tan largo salió, voy a mirar el tiempo. Y si no, pues nos toca en el siguiente episodio, en la siguiente clase, vamos a implementar ya el sumador de 8 bits. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos, muchachos? Como vamos a construir sumador de 8 bits, necesitamos comprar 2 circuitos integrados de estos. ¿Listo? Entonces, 2 circuitos 74LS283, que son, cada uno es un sumador de 4 bits completo. Y en la siguiente, pues, lo vamos a implementar en los protoboards y tenemos que buscar la forma, entonces, ya de empezarlos a probar. ¿Listo? Vamos a ir avanzando así, con esta dinámica. Cuando necesitemos conectarle algo al sumador, pues vamos a ver qué circuito es el que se debe conectar y vamos a ver las particularidades de todo eso, la teoría
y cómo funciona y exactamente lo que hace, ¿sí? Porque si no tendríamos que empezar a explicar módulo por módulo el procesador, cada cosita así, sí, antes de construir y todo eso se nos vuelve muy tedioso, es muy ladrilludo de pronto tener que solamente ver pura teoría, 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 no. Pienso que es más chévere así, entonces ya sabemos que nuestro procesador va a necesitar este módulo y va a ser nuestra ALU, ¿listo? Entonces vamos a comprar un par de circuitos de estos y vamos a ¿qué? A construir la suma, ¿listo? Una vez tengamos ese circuito ya sumando, pues procedemos a ver cómo hacemos la resta. También es algo muy chévere que vamos a aprender ahí, ¿listo? Sin embargo, pues ya como les digo, dejemos la clase del día de hoy hasta ahí. Consigan los circuitos y ya en la próxima pues nos vemos, se va a hacer el montaje en el protoboard y lo vamos a probar. Entonces, bueno, no se les olvide, mano, compartan, difundan el conocimiento, suscríbanse y recomiéndenle a todas las personas que les guste la electrónica y que quieran construirse su procesadorcito de cero. Chao.